Inesperado encuentro. Exesposa llega en Ferrari y cambia todo con su sorprendente estilo de vida. Javier estaba en el parque, recogiendo a sus 3 hijos de la escuela, cuando un destello rojo lo deslumbró. Un Ferrari impresionante se detuvo justo frente a él, y de la lujosa máquina descendió Valentina, su exesposa, radiando éxito y un aire de sofisticación que lo dejó sin aliento. La misma mujer que una vez había compartido sueños de grandeza con él, ahora parecía un símbolo de todo lo que había dejado atrás. Mientras ella sonreía y abrazaba a sus hijos, Javier sintió un torbellino de emociones. La admiración se entrelazaba con un profundo resentimiento y un vacío que se expandía en su pecho. ¿Cómo había llegado a esto? Con cada abrazo que Valentina daba a los niños, el rostro de Javier se enrojecía. Su lucha diaria, su dedicación a la medicina familiar, todo parecía desvanecerse en la brillantez de su exesposa. Después del doloroso divorcio, había entregado su vida al trabajo y a sus hijos, pero ahora, enfrentarse al éxito que ella había alcanzado, resultaba ser un golpe directo a su orgullo. Mientras Valentina hablaba sobre una nueva clínica comunitaria que quería abrir, Javier sintió la presión de sus sentimientos apretándose como un nudo en su estómago. La propuesta sonaba ideal, pero también desestabilizadora. Abordar un proyecto juntos significaba revisar un pasado doloroso, confrontar su propia renuncia a ser cirujano. ¿Realmente quería volver a entrar en la esfera de Valentina, donde sus sueños empezaron a desmoronarse? Ahí estaba su dilema. Su lealtad a su familia era inquebrantable, pero la oportunidad de revitalizar su carrera era tentadora. Mientras discutían sobre detalles del proyecto, Javier se dio cuenta de que cada palabra que ella decía resonaba en él como un eco. Los viejos sentimientos, la tristeza de lo que había sido y la ira de lo que nunca sería, lo atrapaban en un círculo vicioso. No podía evitar cuestionar sus decisiones, la vida que eligió por sus hijos, pero que también lo mantenía atrapado en un ciclo de insatisfacción. Sus pensamientos eran un torbellino, y la voz de Valentina, que antes le parecía tan familiar, empezaba a convertirse en un recordatorio doloroso de las promesas no cumplidas. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema, y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. El diálogo se tornaba más intenso, y, en un giro inesperado, Valentina reveló un secreto familiar que había mantenido oculto durante años. Había estado presente en momentos en los que él había estado ausente, cierto, pero esta revelación hacía que las piezas de su rompecabezas familiar se desmoronaran. La percepción que sus hijos tendrían de ellos como pareja cambiaría para siempre. Todo lo que había construido con esfuerzo y dedicación parecía estar amenazado por un pasado que nunca había acabado de irse del todo. Javier se sintió hundido por la narrativa que él había tratado de suavizar, y temía el momento en que, frente a sus hijos, tendrían que responder preguntas difíciles que por años habían mantenido a distancia. La angustia crecía como un incendio descontrolado. Javier se enfrentaba a sus propios miedos, cuestionando si podían realmente sanar las heridas que los separaron alguna vez. La aparición de Valentina, en ese Ferrari, representaba un futuro que no había planeado. Un futuro lleno de oportunidades y a la vez de complicaciones. ¿Podría la colaboración entre ellos dar espacio a un nuevo comienzo? Pero esa pregunta lo llevó a la más conmovedora de las dudas. ¿Realmente estábamos hechos el uno para el otro? ¿O simplemente nos perdimos en el camino? Mientras la inquietante pregunta resonaba en su mente, Javier se vio en la cima de una montaña rusa emocional, donde sus decisiones e ilusiones pendían de un hilo delicado. La tensión envolvía todo, empujándolo a buscar respuestas que parecían cada vez más elusivas. El siguiente día comenzó para Javier como cualquier otro.
pero la inquietud que le había dejado su encuentro con Valentina pesaba más que nunca en su mente. Mientras preparaba el desayuno, sus pensamientos se desbordaban, atrapados entre la admiración por la vida que Valentina había construido y su propia insatisfacción. Sin querer, se enfrentaba a una paradoja. Había dado todo por sus hijos, pero al hacerlo, se había olvidado de sí mismo. Decidido a enfrentar esta confusión, Javier tomó una profunda respiración y comenzó a anotar en un cuaderno las ideas que lo habían atormentado. Sentía un deseo urgente de comprender su propia historia, de desenterrar las razones que lo habían llevado a renunciar a su sueño de ser cirujano. A medida que las palabras fluían, también emergieron los recuerdos de su vida antes del matrimonio, de cuando la pasión por la medicina lo llenaba de energía. Se preguntaba si en su camino había tomado decisiones basadas en el miedo, y no en lo que realmente deseaba. Esa reflexión lo impulsó a hacer algo que no había hecho en años. Sin pensarlo 2 veces, se inscribió a un curso de actualización médica. El mero acto de volver a la educación le proporcionó un resquicio de esperanza. Si bien el trabajo y la crianza de sus hijos ocupaban la mayor parte de su tiempo, dedicar 3 horas a la semana a aprender sobre nuevas técnicas y tratamientos le generó un sentido de propósito. A medida que transcurrían las semanas, Javier comenzó a redescubrir su pasión. Las clases eran desafiantes y estimulantes, despertaban viejos instintos. Sin embargo, cada vez que se sentaba en la sala de conferencias, una inquietud persistía en su interior: Valentina. La idea de colaborar con ella en su proyecto, un nuevo enfrentamiento con el pasado, permanecía en la mente de Javier como un espejismo tentador. Una tarde, mientras revisaba sus apuntes, recibió un mensaje de Valentina. ¿Podemos hablar? Quiero que consideres seriamente la apertura de la clínica. Hay mucho en juego, y creo que podría ser una parte fundamental. Las palabras de Valentina resonaron en su mente, torturantes y seductoras. La posibilidad de reencontrarse con su antigua vocación le daba miedo, pero la idea de hacerlo a través de un proyecto que sostuvo su matrimonio con Valentina avivaba sus dudas. Mientras caminaba hacia el parque para recoger a los niños, Javier se debatía entre 2 mundos, el de sus sueños y el de sus responsabilidades. Por un lado estaba el ferviente deseo de recuperar su carrera, abrazar la medicina una vez más. Por otro, el temor de que este regreso implicaría volver a un entorno donde él ya había fracasado como esposo y podría arruinar la relación que intentaba construir como padre. Con cada paso que daba, un dilema moral lo consumía. Estaba a punto de traicionar la paz que había encontrado en su vida actual por un sueño que podría no ser más que un eco del pasado. La presión aumentaba a medida que el cruce de camino se acercaba. Cuando Javier llegó a casa, respondió a Valentina: «Podemos hablar, pero necesito tiempo para pensarlo». Aceptar la invitación significaba abrir la puerta a más preguntas difíciles. La incertidumbre de lo que esa decisión representaría lo mantenía en un estado de tensión constante. Mientras sus hijos jugaban en el jardín, Javier miró al horizonte, sintiendo la lucha interna intensificarse. Estaba claro que no solo se trataba de un proyecto profesional, sino de un viaje hacia su propio corazón, hacia redescubrir quién era realmente. El momento se acercaba, y Javier sabía que, al igual que un cirujano enfrenta la sala de operaciones, él también debía enfrentar su futuro. Estaba listo para dar ese paso. La pregunta se mantuvo en el aire, como un eco persistente, que prometía responderse pronto. La semana transcurrió como un océano de pensamientos contradictorios. Javier se entregaba a las clases de actualización médica con renovado interés. Sin embargo, cada lección activaba el eco de la conversación pendiente con Valentina. La curiosidad sobre la clínica crecía en su interior, pero la visión de su matrimonio previo le llenaba de dudas. La idea de un antiguo amor transformado en una nueva oportunidad lo desestabilizaba. A medida que profundizaba en los temas médicos, Javier empezó a notar que su capacidad de aprender y adaptarse no solo era relevante en el contexto académico. Durante los break entre clases, empezó a entablar charlas con otros profesionales del sector, quien por su enfoque y humildad lo miraban con admiración. Este reconocimiento, aunque sencillo, lo llenó de una satisfacción que había creído perdida. Cada interacción se convertía en un paso hacia un Javier más seguro. Sin embargo, no todo era perfecto.
La presión de equilibrar sus estudios y las responsabilidades familiares ya comenzaba a pesar. Las noches se hacían largas, desvelándose para repasar apuntes mientras los niños dormían. De vez en cuando sentía la tentación de rendirse, de dejar que la corriente de la vida lo llevara sin luchar. Pero entonces recordaba el brillo de los ojos de Valentina cuando hablaba de su sueño, una clínica que no fuera solo un negocio, sino un espacio de sanación y empatía. Esa imagen lo mantenía motivado. Fue un día cualquiera de lluvia cuando la llamada de Valentina llegó. Su voz sonó un poco diferente, algo más decidida. ¿Por qué no nos reunimos? Quiero compartirte algo importante sobre la clínica. Los deseos de Javier se sacudieron como un resorte. Sin pensarlo más, aceptó y le pidió que se encontraran en el café de la esquina. Mientras se dirigía al café, Javier sintió una mezcla de ansiedad y emoción. La idea de volver a verla lo llenaba de nervios, pero también de anhelo. En aquel pequeño café, donde arde el aroma del café recién hecho y los murmullos de las conversaciones se unen en un fondo cálido, Valentina lo esperaba en una mesa. Su presencia era aún más fuerte de lo que recordaba. El auto deportivo que había visto estacionado afuera marcaba su nuevo estilo de vida, uno lleno de libertad y ambición. «Hola, Javier», saludó con una sonrisa que resonaba en el fondo del alma de Javier. «¿Te acuerdas de cómo soñábamos juntos?» Él asintió, tratando de frenar los recuerdos que amenazaban con desbocarse. No era solo un encuentro, era un cruce de caminos. Valentina le explicó su visión para la clínica y cómo pensaba incluir a Javier en el equipo, resaltando su talento y pasión por la medicina. Las palabras fluyeron como un río en crecida, arrastrando con ellos el sentido de un propósito compartido. A medida que ella hablaba, Javier sentía que estaba seduciéndolo, pero también afloraba un dilema profundamente arraigado. ¿Sería capaz de mantener una relación profesional con ella sin que la historia de su pasado interfiriera? Sus pensamientos se dispersaron. Había llegado el momento de confrontar no solo a Valentina, sino también su propia inseguridad. ¿Era un camino hacia la redención o un regreso a viejas heridas? Cuando finalmente ella terminó, Javier se dio cuenta de que tenía que decidir, seguir el impulso de volver a la medicina o cerrar esa puerta de una vez por todas. La balanza de su destino pendía en la inmediatez del presente. La pregunta era clara: ¿podría comprometerse con esta visión sin perder el equilibrio en su vida personal? Ese día, la vida de Javier dio un giro inesperado, y con ello llegó el momento de resolver sus dilemas. La decisión se cernía sobre él, y con ella un nuevo horizonte de posibilidades. Mientras Valentina lo miraba expectante, Javier comprendió que su futuro estaba a punto de cambiar, pero la pregunta seguía flotando en el aire tenso entre ellos. ¿Qué estaba dispuesto a sacrificar por lo que realmente deseaba? Las palabras de Valentina resonaban en la mente de Javier como un eco persistente. La idea de trabajar juntos en un proyecto común desataba una mezcla de esperanza y temor. La metáfora de un barco a la deriva navegando en aguas turbulentas parecía apropiada. Aunque su vida parecía tener dirección gracias a la medicina, el regreso a Valentina ponía en tela de juicio todo aquello que había construido para sí mismo. Mientras Valentina hablaba sobre su visión, Javier se sumergió en un mar de reflexiones. Recordaba los días en que soñaban juntos, la pasión por la medicina compartida en el aula, las largas conversaciones sobre cómo cambiar el mundo. Pero también sabía que esos sueños estaban entrelazados con el dolor de su divorcio. La inseguridad resurgía con fuerza, cuestionando cada uno de sus pasos. Javier miraba a Valentina, su ardor y determinación iluminaban el café en el que se encontraban. Esa chispa que poseía, capaz de atraerlo hacia un camino que había intentado abandonar, era a la vez seductora y aterradora. Las tardes pasadas sumidos en la medicina parecían un antídoto contra el vacío emocional que sentía. Sin embargo, con la llegada de ella, se abría una puerta que no estaba seguro de querer cruzar. La conversación fluyó, pero él luchaba internamente con la indecisión. ¿Qué significaría aceptar su propuesta?, se preguntaba. Se preguntaba si realmente estaría contribuyendo a un noble objetivo o simplemente desenterrando viejas heridas. Valentina era un recordatorio constante de lo que había querido y perdido, y al mismo tiempo de lo que aún podía aspirar a recuperar. Decidido a no dejar que sus emociones dictaran su respuesta, proyectó una imagen de calma hacia el exterior. Necesitaba entender su propio valor y lo que significaría esa nueva oportunidad. Tal vez, reflexionó, la posibilidad de trabajar junto a ella podría ser un paso hacia su propio renacer. Ese raciocinio le proporcionó un mínimo de alivio,
Al menos podía pensar en ello sin el peso de una decisión inmediata. La semana siguiente lo encontraría en la misma rutina desgastante. Las noches de estudio se alternaban entre los apuntes de medicina y las responsabilidades familiares. Pero curiosamente, ahora había un nuevo ímpetu en su vida. Las interacciones con profesionales lo llenaban de energía. Él mismo comenzó a ser un puente entre el conocimiento y la inspiración que compartía con los demás. Esa sensación de pertenencia, la satisfacción de poder contribuir, había comenzado a reemplazar las sombras de sus frustraciones previas. Sin embargo, cada día despertaba con la inquietud de la respuesta que irremediablemente tendría que dar a Valentina. La pregunta seguía resonando, cada día más potente. ¿Qué estaba dispuesto a sacrificar para alcanzar sus sueños? Cada felicitación que recibía por sus avances académicos era un recordatorio de que su carrera lo necesitaba tanto como él a ella. Esa balanza, frágil y volátil, lo acorralaba mientras él mantenía un frágil equilibrio. Y entonces, en medio de un repaso para el examen de la semana siguiente, una idea empezó a gestarse en su mente. Quizá el camino no fuese elegir entre Valentina y sus ambiciones, sino el reconocer que ambos podían coexistir en su vida. Un nuevo enfoque, una estrategia que le permitiera ser su propio director en el juego de la vida. La resiliencia podría ser su mejor aliada. Se dio cuenta de que su evolución personal y profesional no dependía de una decisión única, sino de un proceso continuo de autodescubrimiento. Cuando finalmente logró cerrar el libro y dirigirse hacia el vestíbulo, el teléfono sonó nuevamente. Era Valentina, con otra propuesta, una reunión con inversionistas para discutir cómo llevar su idea a la realidad. La decisión que había estado postergando se había acelerado y ahora la urgencia pulsaba en su interior. Podía sentir el cambio vecinarse y con él la necesidad de tomar una dirección clara. Javier sintió que el tiempo se contraía. Estaba a punto de enfrentar una de las decisiones más cruciales de su vida, pero alguna parte de él anhelaba saber qué caminos podría abrirle esta etapa. La noche se acercaba, cargada de implicaciones, y a medida que se preparaba para su cita, se dio cuenta de que pronto estaría en la encrucijada de un nuevo desafío. La vida, con sus giros inesperados, iba a ponerlo a prueba de una manera que nunca habría imaginado. Podría vencer sus miedos y reencontrarse con el corazón de sus sueños. Javier respiró hondo mientras se dirigía hacia el lugar del encuentro. Cada paso que daba resonaba en su mente, como un tambor que marcaba el ritmo de su creciente ansiedad. La mezcla de nervios y emoción lo mantenía alerta. Por fin estaba a punto de dar un paso hacia lo desconocido. Valentina siempre había tenido ese efecto en él, provocando una turbulencia interna que a menudo lo paralizaba. Al llegar al elegante restaurante, decidió enfocarse en su camino profesional antes que entrar en el laberinto de emociones que Valentina evocaba. La imagen de su carrera médica brillaba con un resplandor renovado. Cada avance académico era un ladrillo que edificaba un futuro que creía incierto. Sin embargo, ahora parecía haber una posibilidad adicional. El proyecto con Valentina podría traer consigo una nueva dimensión a su vida, un puente hacia un futuro donde ambos sueños coexistían. La reunión resultó ser un mar de ideas, estrategias y oportunidades inesperadas. Valentina, con su carisma, desbordaba entusiasmo. Javier notó con interés cómo su liderazgo natural atraía a los inversores. Su aplomo y visión eran contagiantes. Si bien había dudas en su interior sobre la viabilidad del proyecto, era innegable que ambos compartían una pasión por hacer algo significativo en su campo. Con cada intervención de Valentina, la tensión en el ambiente crecía. Ella transformaba su historia en una narrativa poderosa, llenando de optimismo a los asistentes. Javier, atrapado entre la admiración y la preocupación, comenzó a cuestionarse cómo encajaría él en ese mundo vibrante que ella había elaborado. ¿Podía realmente ser parte de esa visión? La mezcla de atributos que Valentina poseía, ese magnetismo personal y profesional, comenzaba a erigir muros en su mente. A medida que la reunión avanzaba, su mente se balanceaba entre la razón y la emoción. Se dio cuenta de que había permitido a Valentina ocupar un lugar insustituible en su perspectiva profesional, un lugar que había intentado definir solo por su competencia en medicina. Fascinado, comenzó a pensar en cómo podría aportar. Las dudas aún destellaban, pero había un atisbo de claridad. Si su deseo de contribuir era genuino, debía superar sus propias barreras. Después de la presentación, Valentina se acercó a él con una sonrisa,
una mezcla de logro y complicidad. ¿Qué piensas?, le preguntó. La pregunta, directa y clara, lo sacudió de sus cavilaciones. «Es impresionante», respondió, intentando contener su inseguridad. «La forma en que lograste cautivar a todos». Se detuvo. Sabía que debía ir más allá del cumplido. Ofrecer su perspectiva era esencial, no solo para ella, sino para su propio crecimiento. Cada palabra que decidiera compartir sería una prueba de su valentía. «Lo que planteaste sobre la financiación es sólido, pero necesitamos un enfoque más claro sobre los aspectos éticos de la investigación. La gente reacciona a eso. Hay que ser transparentes. Si logramos integrar eso en nuestra propuesta, atractiva, ejemplar, podríamos diferenciar nuestra idea», sugirió Javier, sintiendo cómo su voz se iba afirmando. Valentina lo miró, sorprendida, y luego una chispa brilló en sus ojos. Exactamente, no había pensado en eso de esa forma. Había una energía que brotaba entre ellos, algo que los conectaba de nuevo, reconstruyendo a través de palabras y visiones compartidas. Esa conexión volvió a abrir un viejo dolor en su pecho, recordándole que no solo enfrentaba sus ambiciones profesionales, sino también su propio miedo a la vulnerabilidad. Estaba dando un paso hacia un potencial renacer o hacia un abismo emocional. La noche cerraba su manto, y mientras los inversores progresaban en la discusión, Javier se dio cuenta de que su vida no solo debía elegir caminos, sino crearlos. Mientras abandonaban el restaurante, Valentina propuso un nuevo encuentro para afinar detalles. Javier sintió una mezcla de emoción y pavor. Estaba a un paso de compartir un camino no solo profesional, sino profundamente personal. El desafío no solo radicaba en la idea de trabajar junto a ella, sino en enfrentarse a lo que realmente significaba esa colaboración, su propia evolución y la posibilidad de reconciliar su pasado. ¿Estaba preparado para esa confrontación? La respuesta y el próximo paso lo acechaban, y el futuro se tejía ante él, lleno de incertidumbre. Sin embargo, no podía evitar preguntarse qué más podría descubrir de sí mismo en este nuevo rumbo. En ese instante, se dio cuenta de que estaba al borde de un nuevo desafío aún más grande, un desafío que lo obligaría a enfrentarse a su historia personal. Javier despertó a la mañana siguiente con un torrente de pensamientos. La reunión con Valentina seguía resonando en su mente, cada palabra suya retumbando como un eco que lo invitaba a reflexionar. No obstante, un nuevo elemento se interponía en su proceso de autoevaluación: la imagen de su exesposa, Clara. La idea de su regreso a su vida parecía inverosímil, pero la noche anterior había dejado una sensación ominosa. Los días siguientes se tornaron en una danza confusa entre el proyecto con Valentina y sus antiguas heridas. Ese mismo día, Javier se preparó para un nuevo encuentro con su equipo de investigación, decidido a aportar ideas innovadoras que incorporaran su perspectiva sobre la ética. En el camino al laboratorio, sin embargo, distracciones inesperadas afloraban. Recordó cómo Clara había solido poner en tela de juicio sus decisiones, cómo había alimentado sus inseguridades en lugar de elevar sus aspiraciones. En la reunión, Javier se sintió como un pez fuera del agua al principio. Las conversaciones fluctuaban entre la ciencia y la estrategia comercial, pero había un murmullo oscuro de indecisión en él. Cuando llegó el momento de presentar sus contribuciones, una sombra de duda amenazaba con silenciarlo. Sin embargo, la voz de Valentina resurgió en su mente. «Sé claro, sé tú mismo», le susurraba, trazando un camino a través del caos emocional. Tomando aire, Javier se levantó. Articuló sus ideas con convicción, desafiando la norma de centrarse exclusivamente en la rentabilidad. Propuso un enfoque que integrara la investigación responsable y la utilidad social, utilizando ejemplos de su experiencia en oncología. A medida que compartía su visión, notó cómo su confianza se asentaba, como un terreno sólido bajo sus pies. Pero a medida que la reunión avanzaba, una notificación en su teléfono lo sacó de su trance. Era un mensaje de Clara, sencillo pero inquietante. «Tengo que hablar contigo, es importante». Un escalofrío recorrió su columna, repentinamente transportándolo a tiempos que había buscado dejar atrás. Enfocado nuevamente en su vida profesional, sintió creciente ansiedad. Su encuentro tenía el potencial de desestabilizar todo lo que había empezado a construir. Más tarde, mientras caminaba por el campus, Javier se encontraba debatiendo cómo equilibrar su vida personal y profesional. Sabía que debía atender a Clara, pero la idea de reabrir viejas heridas le provocaba desasosiego. Enfrentar su pasado era un riesgo que valoraba. ¿Por qué debía temer lo que una vez lo hirió cuando ahora tenía un camino que deseaba seguir? La valentía exigida para avanzar en su carrera parecía descansar en sus decisiones en lo personal. Al llegar a casa, suspendió el tiempo,
contemplando si debía responderle. ¿Qué podría aportar a esa conversación? Mientras pesaba sus opciones, recordó su creciente conexión con Valentina. Ella no solo había despertado su pasión por la medicina como un quehacer profesional, le había presentado una vida diferente, un futuro que no parecía tan sombrío. Con el corazón latiendo fuertemente, decidió que no podría enfrentarse a su historia sin antes escuchar a Clara. Era un acto de autodeterminación, reconocer sus temores y darles un lugar, no como una carga, sino como una parte de su camino hacia el crecimiento. Al pulsar enviar en su respuesta a Clara, sintió una mezcla de ansiedad y liberación. Había tomado una decisión que lo empoderaba, un puente entre su pasado y su ambición presente. La próxima mañana, mientras el cielo se pintaba de matices anaranjados, Javier preparó su mente para afrontar el inevitable encuentro. Clara podría traer consigo no solo recuerdos, sino también la chispa necesaria para una mayor evolución personal. ¿Podría ese instante con Clara, tan imprevisto como necesario, ofrecerle la perspectiva que todavía le faltaba para avanzar con Valentina y el proyecto? La respuesta se acercaba, como un Ferrari en la noche, con la promesa de alterar las coordenadas de su vida. Cuando Javier se despertó esa mañana, el aire parecía cargado de una energía distinta. La luz se filtraba suavemente a través de las cortinas, como si estuviera preparando el escenario para el encuentro que se avecinaba. Mientras se duchaba, su mente se llenó de preguntas. ¿Qué quería Clara? ¿Por qué ahora, después de tanto tiempo de silencio y distanciamiento? Su mente militaba entre el deseo de confrontar ese pasado y el impulso de proteger su recién hallada estabilidad emocional. Al llegar a la cafetería del campus, Javier observó cómo otros colegas se agrupaban en torno a sus tazas de café, intercambiando ideas y risas. La imagen de sus sonrisas contrastaba con su propio caos interno. A pesar de ser parte de un entorno vibrante y colaborativo, se sentía más solo que nunca. Se preguntó si aún habría algo por recuperar con Clara, o si todo estaba condenado a ser un simple recordatorio de su propia fragilidad. Sin embargo, recordar el brillo de aquel espacio de creatividad y avance que había comenzado a construir junto a Valentina le inyectó una nueva dosis de energía. Es profundamente ético, Javier, se había dicho hasta el momento, coqueteando con la idea de que su pasión por la medicina lo llevaba a ser parte de algo mayor que él mismo. Su proyecto más reciente, la investigación sobre tratamientos innovadores, había comenzado a tomar forma. En su mente, las imágenes de datos y gráficos se entrelazaban con su desarrollo personal. Era un ciclo de descubrimiento que había querido construir. Se encontró con Valentina más tarde esa mañana para discutir algunos detalles del proyecto. La exuberancia con la que ella discutía cada aspecto, su destreza para vincular la ciencia con la ética, era contagiosa. Mientras la escuchaba, Javier sintió que las dudas sobre su encuentro con Clara empezaban a disiparse. Quizás había algún valor en la dualidad de su situación, seguir avanzando en su carrera mientras también enfrentaba su pasado. Se permitió la idea de que esos dos mundos pudieran coexistir. Valentina le lanzó una mirada curiosa. «Te noto distraído, Javier. ¿Qué ocurre?» La pregunta era directa y sincera. Él titubeó. El peso de su dilema personal, tan cerca de su desarrollo profesional, era desalentador. Pero en ese momento se dio cuenta de que podría abrirse un poco. «Tengo un encuentro con mi ex esposa hoy», confesó, sintiendo cómo la tensión en su pecho se aliviaba al verbalizarlo. «No sé cómo manejarlo». «La vida es sobre los encuentros y las decisiones que tomamos en ellos», dijo Valentina con una calidez que lo reconfortó. «Quizás sea una oportunidad para cerrar ciclos y también para abrir otros. Solo recuerda que tú controlas la dirección que tomas». Esa conversación encendió una chispa de determinación en Javier. Valentina se había convertido en una guía más de lo que había anticipado. Mientras hablaban, tomó conciencia de su propia capacidad para marcar el rumbo de su vida. Cada decisión que había tomado hasta ahora lo había llevado hacia aquí, y no sería diferente con Clara. Al salir de la cafetería, Javier respiró hondo. Su mente aceleraba mientras caminaba hacia el lugar donde habían acordado verse. Las dudas seguían murmullando, pero la certeza de que enfrentaría esta situación, consciente de quién era y de lo que aspiraba, lo animó. Había aprendido a convertirse en un ser íntegro y auténtico, y eso valía tanto en su vida personal como en la profesional. Cuando llegó al lugar de encuentro, juró que podía escuchar su propio corazón latiendo.
Al mirar alrededor, se preguntó si este encuentro marcaría un hito decisivo. ¿Sería el primer paso hacia su reconstrucción y la aceptación de su presente? Clara llegó en un Ferrari rojo brillante, su figura iluminada por el sol. La imagen era deslumbrante, pero intimidante. Sentía que, de alguna manera, representaba todo lo que había vuelto a emerger en su vida. El futuro parecía dibujarse a través de ese instante perfecto. En el momento en que sus miradas se encontraron, Javier supo que debía elegir cómo avanzar. Pero el desafío y la revelación que tenía frente a él eran tan impredecibles como un motor rugiente al encenderse. ¿Podría realmente recuperar la esencia de lo que había perdido o se vería arrastrado a un ciclo de viejas heridas? La respuesta estaba más cerca de lo que imaginaba, justo en el momento en que comenzaba a descubrir la verdad sobre sí mismo. El Ferrari relucía bajo el sol. Su sonido al detenerse resonaba como un eco de lo que Javier había anhelado y temido al mismo tiempo. Cuando Clara se acercó, su elegancia y confianza lo desarmaron. La mujer que había compartido una parte significativa de su vida ahora parecía un capítulo cerrado, distanciado por las elecciones que habían tomado y las circunstancias que los habían separado. Sin embargo, era imposible ignorar la atracción que todavía ejercía sobre él. Javier, dijo Clara, con una vocecita que a la vez era cálida y distante. Ha pasado mucho tiempo. Las palabras salieron de sus labios como una carga de nostalgias, añadiendo un peso emocional que lo dejó vulnerable. En ese instante, sintió que debía reconstruir la narrativa de su vida, tanto su historia personal como profesional. Recordó la conversación con Valentina sobre cerrar ciclos. Este momento podría ser, quizás, una oportunidad no solo para comprender su pasado, sino también para afirmar su presente. Decidido, adoptó una postura más abierta. Clara. Sí, ha pasado. Pero aquí estamos, y tal vez deberíamos hablar. Cada sílaba que pronunció parecía una declaración de independencia. La situación estaba cargada, y, sin embargo, se sintió más preparado que nunca para abordar lo que estaba en juego. La charla comenzó a fluir, y Javier se sorprendió al darse cuenta de lo bien que se sentía al abrirse. Hablaban del pasado, del dolor, pero también de sus trayectorias individuales. Clara había triunfado en el mundo empresarial, un campo que siempre había considerado como ajeno a su naturaleza. Ella compartió historias sobre proyectos en las que había trabajado, sobre cómo había aprendido a tomar decisiones difíciles y a liderar equipos. Mientras la escuchaba, Javier sintió que su perspectiva se ampliaba. Era un recordatorio de que las reinvenciones podían surgir de las experiencias más dolorosas. Me he dado cuenta de que lo que más importa es cómo aprovechas el momento presente, dijo Clara, sus ojos brillando mientras hablaba de su nueva vida. La verdad es que me gustaría pensar que podemos aprender de nuestros errores. La frase golpeó a Javier como un cañonazo. Noté que su enfoque se dirigía a él mismo, y la búsqueda de sentido en su propio viaje. Empezó a ver conexiones entre su evolución profesional y emocional. Había creído que su vida debía dividirse en compartimentos: el trabajo, la vida personal, el dolor, el crecimiento. Pero Clara estaba allí, desafiando esa noción, mostrándole que era posible integrar esas partes en un todo cohesivo. En cada historia que compartía, Javier sentía que daba un paso a su propio descubrimiento. Cada éxito de Clara se convertía en un estímulo, encendiendo un deseo de autorrealización que antes había considerado utópico. Con el tiempo, la conversación derivó hacia su trabajo en la investigación médica. Javier se lanzó con entusiasmo a describir sus proyectos, el impacto que esperaba tener y las innovaciones que perseguía. Clara lo escuchó atentamente. Sus expresiones reflejaban admiración. «Parece que realmente has encontrado tu propósito», dijo. Y en ese instante, Javier no solo recibió su reconocimiento, se sintió en control de su narrativa.
Al final de su encuentro, Javier comprendió que, aunque el futuro con Clara podía ser incierto, su desarrollo personal estaba floreciendo. Había encontrado en ella no solo recuerdos de su pasado, sino también un reflejo de lo que podría ser. La ruptura que había marcado su vida no debía ser una barrera, sino un trampolín hacia nuevas oportunidades. Mientras se despedía, una pregunta lo asaltó. ¿Podría realmente reconciliar la imagen que tenía de su vida con la persona que se estaba convirtiendo? Caminando hacia su coche, Javier reflexionó sobre el equilibrio entre el pasado y el futuro. Había llegado a un cruce de caminos, uno que podía decidir su destino, no solo en el amor, sino en su carrera. Al entrar en su auto, se sintió algo más ligero. La incertidumbre seguía presente, pero la disponibilidad emocional cultivada en esta conversación había sembrado en él un nuevo sentido de propósito. En su pecho, una llama de ambición se avivó. El deseo de crear algo significativo estaba más vivo que nunca. La realidad de Clara continuaba desafiando su zona de confort. ¿Sería capaz de adoptar el aprendizaje que ella le ofrecía y utilizarlo para potenciar su propio crecimiento? Los ecos de su charla resonaron en su mente mientras se alejaba. Quizás las respuestas que buscaba se encontraban en la mezcla de su historia y la de Clara. Con la meta de unir esas piezas, Javier se preguntó por primera vez qué le depararía el destino si se lanzaba a esta nueva aventura. ¿Sería el momento de hacer uso de sus habilidades y lanzarse a las aguas desconocidas? Esa incertidumbre lo envolvía, pero también lo empujaba, dejándolo con la imperiosa necesidad de descubrir lo que vendría. Las semanas posteriores al encuentro con Clara fueron un torbellino de autodescubrimiento para Javier. Cada mañana, al despertar, la conversación sostenida se repetía en su mente, cada frase resonando con fuerza. La idea de que el presente es un jardín que se cultiva con las experiencias pasadas le daba una nueva perspectiva sobre su vida y trabajo. Sabía que debía actuar, y esta urgencia lo empujaba hacia adelante como un motor encendido. Decidió comenzar por reevaluar su carrera en la investigación médica. Había llegado a un punto donde el significado de su labor se había difuminado, oscurecido por la rutina diaria y el temor al fracaso. Pero la historia de Clara era un faro de posibilidades. Ella había transformado su dolor en motivación, y ahora Javier sentía el mismo impulso, esa vibrante conexión con su propósito original. Así, se adentró en su trabajo con una renovada pasión. Comenzó a asistir a conferencias y a leer publicaciones que alimentaban su curiosidad. Se unió a foros internacionales y empezó a colaborar con colegas en proyectos innovadores que habían estado en la cuerda floja. Era un cambio palpable, un movimiento desde la inercia hacia la acción constante. Las noches se llenaban de ideas brillantes, de anotaciones por doquier y de un entusiasmo que lo mantenía despierto. Sin embargo, la presión también hacía su aparición. Javier se encontraba cada vez más enfrentado a dilemas éticos en su campo. La industria farmacéutica, donde operaba la mayor parte de su trabajo, a menudo priorizaba ganancias sobre el bienestar de los pacientes. Había escuchado rumores sobre investigaciones encubiertas y prácticas cuestionables, y comenzó a cuestionar su propio papel en esas dinámicas. En una de esas noches en vela, sentado frente a su computadora, Javier dio un paso más allá. Se propuso investigar a fondo una de las empresas con las que colaboraba. Era una tarea arriesgada, pero el fuego que lo guiaba ya no se trataba solo de su ambición profesional, sino de un imperativo moral que había surgido de su dolor y reflexión. Decidió hacer un par de llamadas, establecer contactos y descubrir la verdad oculta tras los datos y cifras que hasta entonces había aceptado sin cuestionar. Al mismo tiempo, el eco de la voz de Clara seguía presente en su mente. Aprovecha el momento presente. Aquella frase se convirtió en su mantra. Tomó la decisión de hablar en una reunión próxima, donde se discutirían las nuevas iniciativas de su empresa. Era el espacio adecuado para plantear sus hallazgos y cuestionar prácticas, a pesar del riesgo de adversidad que eso conllevaba. El día de la reunión llegó, y Javier experimentó un torbellino de emociones mientras se preparaba. Podía sentir el sudor en sus manos y la trepidante aceleración de su pulso. Sin embargo, en lugar de dejarse vencer por el miedo, inhaló hondo, recordando su reciente compromiso con su verdad y su ética personal. La presión de sus decisiones resonaba más fuerte que la incertidumbre, y se sintió, por primera vez en mucho tiempo, poderoso y decidido. Cuando llegó el momento de hablar, una especie de claridad se apoderó de él. En lugar de balbucear, expuso sus descubrimientos con una recuperada elocuencia.
Mencionó las irregularidades y principios que debía respetar, mientras la mirada de sus compañeros oscilaba entre la sorpresa y la incredulidad. Al concluir, hubo un silencio tenso. Javier estaba consciente de que había cruzado una línea, pero también había encendido un fuego dentro de sí mismo que deseaba continuar alimentando. ¿Quién sería él ahora si esta decisión lo colocaba en el punto de mira de su propia industria? Las repercusiones podrían ser significativas, pero ya no temía al riesgo, pues cada elección era para él una oportunidad para abrir nuevas puertas. Mientras la reunión se desvanecía, Javier se sintió en un nuevo cruce de caminos. Las decisiones que había tomado lo habían llevado a este punto, pero por primera vez había comenzado a preguntarse qué más podía descubrir sobre sí mismo y su visión del mundo a través de este proceso. Sintiendo la adrenalina aún recorriendo su cuerpo, se preguntó si estaba preparado para enfrentar la reacción que inevitablemente vendría. Pero más que eso, sabía que su viaje apenas comenzaba. ¿Podría realmente ser un agente de cambio en el mundo que había elegido? ¿O el precio de la verdad sería demasiado alto para pagarlo? El sol brillaba intensamente aquella mañana, iluminando el camino de Javier hacia un futuro finalmente delineado con claridad. Había pasado semanas navegando por sus propias emociones, confrontando su pasado y las decisiones que lo habían llevado hasta aquí. Con su nueva determinación, se disponía a enviar un correo a Valentina, un paso decisivo que lo llevaría a reafirmar su compromiso con el proyecto de la clínica comunitaria. Cuando pulsó enviar, una mezcla de alivio y expectativa lo envolvió. A lo largo de las semanas, había estado comprometido en actividades que nutrían su pasión por la medicina, al mismo tiempo que cultivaba su autenticidad personal. Ahora había un camino por delante que consideraba no solo profesional, sino también profundamente personal. Poco después, su teléfono sonó. Era Valentina, cuya voz resonaba con entusiasmo. Al escucharlo, Javier se sintió renovado. Ella compartió que habían conseguido patrocinadores interesados en su iniciativa, pero también comentó que necesitarían una presentación formal muy pronto. La energía en sus palabras era palpable, lo que encendió en él el mismo fuego innovador que había sentido durante sus clases. Javier se sumergió en la preparación. Pasó días estudiando, diseñando una presentación que reflejara sus valores éticos y su visión de la clínica, donde la medicina no solo curara enfermedades, sino que ofreciera empatía y cuidado a la comunidad. En cada diapositiva que creaba, una parte de su antiguo yo, el cirujano que había soñado ser, renacía. La realidad de la medicina transformaba su vida cotidiana y lo impulsaba hacia compromisos más profundos. Finalmente, llegó el día de la presentación. Al entrar en la sala, sintió la tensión en el ambiente. Otros stakeholders, ejecutivos y líderes locales observaban desde una mesa larga. Sin embargo, Javier no sentía temor. Estaba armado con conocimiento, determinación y una nueva visión de sí mismo. Con cada palabra, compartió su idea de una clínica que combinara la medicina tradicional con un enfoque ético y humano. Habló de su propia experiencia y lo que lo motivaba a seguir adelante. La energía en la sala cambió a medida que Valentina se unía a él. Su carisma y pasión se entrelazaban con las ideas de Javier, creando una presentación poderosa y auténtica que dejó huella. Cuando finalizaron, fueron recibidos con aplausos y una serie de preguntas entusiastas. Javier sintió un torrente de satisfacción al ver el interés genuino de la audiencia. No solo habían llevado su propuesta con éxito, sino que habían convertido sus visiones individuales en un esfuerzo comunitario. El reconocimiento que experimentó por su desempeño fue un circuit breaker de su antiguo yo, un recordatorio de que su compromiso había valido la pena. A medida que los inversores comenzaron a ofrecer su apoyo, Javier experimentó un cuadro de realización personal que había anhelado durante años. Era un nudo que se deshacía en su interior, aclarándose la visión de la persona que estaba destinada a ser, un médico, un servidor de la humanidad y, sobre todo, alguien que había aprendido a reconciliar su pasado con su futuro. Con el éxito de la presentación en el aire y el proyecto tomando forma, Javier finalmente se sintió listo para dar otro paso hacia adelante. Quería hablar con Clara y contarle sobre su evolución, no como un simple regreso, sino como una transformación profunda que había impactado su vida de modo significativo. Al siguiente día, un mensaje de texto de Clara cambió su perspectiva. «¿Podemos hablar? Me gustaría saber cómo has estado», decía. Con una sensación de autoconfianza, Javier respondió afirmativamente, sin dudarlo. Sabía que esta vez el encuentro tendría un aire de resolución,
dejando atrás los fantasmas de un pasado que lo habían mantenido estancado. Cuando llegaron a la cafetería, Clara sonrió, la misma sonrisa que había conocido, pero con una amable adversidad que parecía marcar una nueva etapa en su relación. Conversaron sobre el tiempo transcurrido y Javier tuvo la valentía de compartir su viaje. Especificó cómo había reencontrado su pasión y su enfoque ético en la medicina. Al escuchar su historia, Clara se sintió conmovida e inspirada. Su mirada reflejaba admiración y una curiosidad que nunca habían desaparecido completamente. «Me alegra saber que has encontrado tu lugar», dijo Clara, sin ocultar su satisfacción. Esta vez no había presión ni reproche. En su mirada había un destello de apoyo, un reconocimiento del cambio que corroboraba su crecimiento personal. Fue un momento revelador que transformó la relación que alguna vez habían tenido. Mientras se despedían, Javier sintió que independientemente del camino que elegiría seguir en el futuro, había logrado reconciliar sus propios dilemas y había emergido como una versión más fuerte y auténtica de sí mismo. Trabajar junto a Valentina e impulsarse hacia aquel sueño compartido lo había llevado a superar sus límites y a crear algo significativo que beneficiaría a la comunidad. Así, la historia de Javier marcó el comienzo de un nuevo capítulo, uno donde sus aspiraciones eran reflejadas en su trabajo, su vida y en sus relaciones interpersonales. Este viaje de transformación no solo le había enseñado la importancia de su desarrollo personal, sino que lo había preparado para enfrentar cualquier desafío que aún estuviera por venir. El futuro era brillante, y Javier era el arquitecto de su propia vida, capaz de construir un legado que no solo sanaría a otros, sino a sí mismo. Este es el momento de mostrar su apoyo. Necesitan suscribirse ahora. No esperen ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y comenten sus reacciones y teorías sobre el final. Hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas.